Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios aquí en San Salvador, El Salvador. Es una gran bendición seguir compartiendo con ustedes estos principios de la palabra del Señor que nos transforman, nos renuevan, nos dan nuevas fuerzas para seguir adelante cumpliendo el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias por compartir este programa con otras personas. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y gracias por estar aprendiendo a cómo permanecer firmes en los caminos del Señor. Creo que una de las cosas es que debemos de ser inspirados a vivir para algo más grande que nosotros. Y eso únicamente se logra cuando hacemos lo correcto. Volviendo a la vida de José, después de sueños, después de traiciones, después de pruebas, dificultades, de el silencio de Dios, después de ese tiempo de fidelidad cuando las cosas eran duras, después de ese tiempo de espera, la historia de José llega a un punto clave, a un punto trascendente. Yo he visto que para muchas personas el momento más difícil en sus vidas es el éxito, es el triunfo, son los logros. Pareciera que son los momentos de dificultad los más difíciles, pero no lo son, porque nuestra tendencia humana es que cuando tenemos dificultades, luchas, pruebas, pues tratamos de buscar la ayuda de Dios, nos acercamos a Dios, le pedimos su respaldo, su respuesta. Lo más difícil es cuando nosotros ya estamos en el éxito, en la cúspide, cuando estamos en lo más alto, cuando la salud está bien, la economía está bien, cuando hay logros, cuando hay reconocimiento. Ese creo yo que es el momento más difícil porque no todas las personas logran mantener la humildad. Yo he visto personas que eran humildes y se vuelven después soberbias, creídas, autosuficientes, irrespetuosas. Personas que antes eran normales, hoy se creen los dueños del mundo, no tratan bien a las personas, piensan que el mundo gira alrededor de ellos y por eso el proceso en la vida de José fue tan largo, 13 años, porque llegó un momento donde él ya no es un esclavo, sino que él ahora es el segundo en Egipto. Y llega un momento donde su padre ha fallecido y sus hermanos tienen temor porque lo más lógico es que José quisiera vengarse, es que José tomara represalias contra ellos. Yo creo que ese es el momento donde nosotros debemos de tener mucho cuidado en nuestra vida. Cuando Dios nos responde, cuando Dios nos abre las puertas, cuando estamos viendo cómo Dios nos está bendiciendo, tenemos que nunca olvidar el proceso y todo lo que Dios nos ha permitido pasar para que nunca lleguemos a actuar de maneras equivocadas. En Génesis capítulo 45, el versículo 5, José dice: Dios me envió delante de ustedes para preservarles la vida. Fíjense cómo José interpretaba las bendiciones. José no dice Dios me ha bendecido, sino que él dice Dios me envió. Él sabía que había una misión, él sabía que había un llamado, él sabía que había un propósito a través de todas esas cosas difíciles que había pasado en su vida. Él no llega al final diciendo, pues ya la hice, ya lo logré, porque le iba a llegar la prueba más difícil. Era la prueba del perdón, era la prueba del amor, era la prueba de hacer lo correcto. Porque cuando tienes poder, cuando tienes autoridad, cuando tienes solvencia, cuando tienes recursos, es el momento de la mayor prueba en la vida. ¿Vas a seguir haciendo lo correcto? ¿Vas a seguir agradando a Dios? ¿Vas a tratar a las personas de manera correcta? ¿Vas a seguir confiando y dependiendo de Dios? ¿Vas a seguir amándole y sirviéndole? ¿No vas a cambiar para con las demás personas?
Vas a seguir actuando con humildad, con respeto. Vas a seguir tratando a los demás con dignidad. Esa es la clave de todo esto. Porque él entendió que todo esto había sido, todo lo difícil que pasó en su vida, era para prepararlo para el llamado que Dios tenía para él. Y el llamado es que él iba a ser un instrumento de bendición para muchos. Y aquí es donde está la clave de todo esto. ¿Para qué crees que Dios quiere bendecirte? Porque los sueños, las metas de Dios no son únicamente para nuestro bienestar personal, sino que la bendición de Dios es para que usted y yo seamos de bendición para otros. A lo mejor para proveer en medio de la necesidad de otros. A lo mejor para mostrar la buena voluntad de Dios a favor de otros. A lo mejor para revelar a otros que Dios ama, que Dios perdona, que Dios salva. Ahí es donde se revela el sentido más profundo del proceso. Hagamos que las dificultades y el dolor que hemos pasado valga la pena. Hagamos que ese dolor no haya sido en vano. Hagamos que esa espera no haya sido un tiempo perdido. Hagamos que la injusticia no sea la última palabra en nuestras vidas, sino que demostremos que todo fue un plan de Dios para formar el carácter. Ese carácter para sostener una responsabilidad mayor, un propósito mayor, una asignación mayor. El carácter no solo es para resistir, sino para servir, para ayudar a otros. No solo nos prepara para sobrevivir, el carácter nos prepara para bendecir. Usted y yo hemos sido llamados para ser de bendición para los demás. Hay muchas personas que se quedan atrapados en el pasado. José no lo permitió, porque la herida que había sufrido no lo llevó a la venganza, sino que la herida que sus hermanos le habían causado lo llevó al perdón, lo llevó a tener una mirada de amor. Él decidió vivir de una posición más grande que el ser el segundo de Egipto. Él decidió vivir desde una posición donde se muestra el amor de Dios. Génesis capítulo 50, versículo 20 dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Necesitamos esa fe que transforma nuestra historia, la historia de nuestra familia, la historia de los que están a nuestro alrededor. Yo conozco personas que Dios las ha bendecido, pero han entendido para qué Dios las ha bendecido. Constantemente andan pensando a quién bendecir, a quién ayudar, ser instrumentos de bendición. Yo puedo ver cómo Dios les respalda y cómo Dios les ayuda. Dios nos está llamando no solo a estar bien, sino que Dios nos está llamando a vivir para algo más grande que nosotros. No solo se trata de nuestra bendición, sino se trata de entender qué es lo que Dios hizo en nosotros y qué es lo que Él quiere hacer ahora a través de nuestras vidas. Nuestra vida va mucho más allá de nuestra historia personal. Nuestra vida se expande cuando nos damos cuenta que Dios nos ha bendecido para poder bendecir la vida de otros. Y eso es lo que José hace. Le extiende la misericordia, el favor, el perdón, y les dice: a ustedes no les va a hacer falta nada en Egipto. Con que les hubiera perdonado, la vida hubiera sido suficiente. Pero no solamente hace eso, sino que toma la decisión de cuidar de ellos y de sus familias. Eso es alguien que realmente ha sido bendecido y ha sido transformado por Dios. Dios está en los procesos. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere usarnos como canales de bendición. Por eso debemos de entender para qué va a ser todo este propósito que Dios nos ha estado permitiendo vivir, y que le saquemos el mejor provecho a todas estas experiencias, que sean para la gloria y para la honra del Señor. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy.
Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es que podamos entender para qué es la bendición que Dios nos da. El desafío de hoy es a que no pensemos únicamente en nuestro beneficio, sino que a que veamos la bendición de Dios en nuestras vidas para el beneficio de otros. El desafío de hoy es a poder ser instrumentos de bendición para los demás, a poder ser de servicio para otros, de canales de bendición para que otros reciban la bendición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y entonces Dios nos va a dar asignaciones más grandes, Dios va a confiar más talentos, Dios va a confiar más recursos, cuando hemos hecho buen uso de la bendición que el propósito y los sueños de Dios están cumpliendo en nuestras vidas. Que Dios le bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.